La llegada de todos estos extranjeros debe haber causado un gran cambio en nuestro país. ¿Cuál fue el impacto que trajo consigo la llegada de estas personas? Para ciertos grupos, el crecimiento del número de inmigrantes representaba un problema, debido a que hay una creencia popular que dice que la inmigración de estos restringe las oportunidades laborales de los nacionales. Incluso se han registrado ataques a inmigrantes por parte de grupos e individuos xenófobos y racistas. En cambio, existen otros grupos que consideran beneficiosa la inmigración como parte de la diversificación del país, planteando además que la inmigración es un proceso demográfico natural del ser humano y que también los chilenos han emigrado por diversas razones a lo largo de la historia. Un gran ejemplo son los peruanos. A fines del siglo XX se comenzó a producir un rápido crecimiento de los inmigrantes peruanos en la zona central del país, a causa de la prosperidad económica que tenía Chile. Aunque llegaron inmigrantes peruanos de distintos orígenes socioeconómicos, la mayoría de estos eran de origen socioeconómico bajo, en busca de nuevas oportunidades para sus familias, por lo que comenzaron a desempeñarse en oficios en bajas remuneraciones, como obreros o asesoras del hogar, y estos pocos ingresos los enviaban a sus familias en su país de origen. También una gran competencia en el área laboral para los chilenos fueron los argentinos. Esta colonia siempre ha tenido una gran importancia en nuestro país. A mediados de la década de 1990, cuando los primeros síntomas de la crisis económica y social de Argentina se hacían notar, y sobre todo cuando esta crisis explotó a finales de 2001. Pero hay que destacar que extranjeros estuvieron muy presentes en el comercio minero de nuestro país. Por ejemplo, después de la Guerra del Pacífico, cuando Chile monopolizó el salitre, los ingleses fueron los principales dueños de los yacimientos y de las oficinas salitreras. Hasta un inglés, Thomas North, fue conocido como el rey del salitre. También pasó algo parecido con el cobre. Al crecer la demanda de este, llegaron muchas compañías transnacionales con base en Estados Unidos. Estas pusieron en funcionamiento el yacimiento subterráneo más grande del mundo, el Teniente. Chile favoreció la explotación de este recurso por parte de empresas extranjeras, ya que la instalación de yacimientos era muy costosa, por lo que los privados chilenos era imposible pagarlo. Desde su llegada al país, las empresas norteamericanas y sus instalaciones fueron vistas como la mejor representación del proceso y la modernidad. Pero también los norteamericanos influyeron en la cultura de Chile. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la música, las películas, la arquitectura, las prendas de vestir, e incluso su influencia alcanzó el lenguaje, pues varios grupos sociales adoptaron términos norteamericanos en sus prácticas lingüísticas cotidianas. La inmigración a Chile empezó a decrecer a comienzos del siglo XX, pero luego de una década se pudo ver un alza notable gracias a la llegada de la democracia y la reconocida estabilidad en Chile. Entre 1990 y el 2013, en Sudamérica, Chile se convirtió en el país donde más creció el número de migrantes según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. En la primera mitad del siglo XX, en 1920, aproximadamente 3% de los habitantes en Chile eran extranjeros, mientras que en la segunda mitad, en 1970, solo un 1% lo era. Y a comienzos de este siglo, en 2002, era de un 1,2%. Este año los inmigrantes llegaron a ser 398.251. Por otra parte, me gustaría que analicemos algunos casos, como por ejemplo el de Winnipeg. La llegada de Winnipeg, un barco francés con inmigrantes españoles, los cuales huían de su país por la llegada de Francisco Franco al poder, generó en nuestro país un gran impacto a nivel nacional, ya que no solo el refugio español presentaba una carga política particular bastante confusa para la mayoría de la población civil, sino también por su gran número generó temor entre la población por la probable competencia laboral que podría significar. También está el caso de los paraguayos. Francisco Javier Errázuriz está actualmente siendo investigado por un supuesto episodio de trata de personas. Este dice que aproximadamente 150 ciudadanos paraguayos serían víctimas de estos hechos, algunos de los cuales han afirmado que han sido sometidos a condiciones prácticamente de esclavitud al trabajar para él en una de sus haciendas. Created using Powtoon.